Chicos, buenas tardes. Continuando con la semana del área de matemática, esta semana nos toca trabajar la utilidad de las razones trigonométricas en la ciudad. La competencia es resuelve problemas de forma, movimiento y localización. El propósito es que establezcamos relaciones entre las características y los atributos medibles de objetos reales o imaginarios. Representamos estas relaciones con formas bidimensionales y las expresamos mediante razones trigonométricas. Asimismo, combinamos estrategias, recursos o procedimientos para determinar la longitud de cuerpos compuestos y distancias inaccesibles empleando razones trigonométricas. Tenemos la siguiente situación. Una rampa es una superficie inclinada que nos permite conectar dos lugares a diferentes alturas. ¿Cuántos no hemos, tal vez hemos tenido que caminar por una rampa para irnos de un punto hacia otro o de diferentes alturas, ¿no? Pero hoy en día, en todos los edificios públicos deben contar con acceso para el desplazamiento de las personas con algún problema físico que son necesarios para ellos, o adultos mayores. La construcción de rampas es obligatoria, siguiendo las especificaciones que indican que su ángulo de inclinación debe tener un rango de 10 grados a 15 grados respecto a la horizontal. Actualmente en el Hospital Nueva Esperanza están construyendo una rampa lineal, cuya altura será de 1,5 metros al final de ellas. Entonces, ¿qué me están preguntando? ¿Cómo se representa matemáticamente la longitud de la rampa en función del ángulo especificado? Chicos, a mí me están pidiendo que yo halle la distancia de esa rampa, pero respecto al ángulo. Recuerden que a mí me dice que esa rampa respecto al piso, hacia la base del piso, debe tener un ángulo en el cual su rango es entre 10 y 15 grados. Pero también me dice que esa rampa, en su parte más alta, debe estar a una altura respecto al piso de 1,5 metros. Entonces, si yo voy a hacer una rampa respecto a esa altura y yo tener una inclinación que está en un rango de 10 a 15, yo tengo que saber esa rampa cuánto de distancia debe tener tales que cumpla con esas especificaciones. Entonces, para poder yo hallar esa distancia, me están pidiendo que yo trabaje en función del ángulo que me están determinando. Entonces, para eso vamos a recordar algunos puntos que son esenciales para responder a mi situación. Primero, el teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras solamente se puede trabajar en un triángulo rectángulo, que consiste en que yo tenga que hallar uno de los lados del triángulo rectángulo siempre y cuando a mí me den dos lados. O sea, a mí me dan dos lados de mi triángulo, yo puedo hallar el tercer lado utilizando el teorema. Ahora, para utilizar el teorema es necesario reconocer los lados de un triángulo rectángulo, que es hipotenusa y catetos. Tiene una hipotenusa y tiene dos catetos. ¿Cómo determino la hipotenusa? La hipotenusa es aquel lado que se está oponiendo al ángulo de 90 grados. Si él es mi ángulo de 90 grados, por lo tanto, el lado que se opone es él. Entonces quiere decir que C es la hipotenusa y mis otros dos lados serían mis catetos. Entonces, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. O sea, A al cuadrado más B al cuadrado va a ser igual a C al cuadrado. Recuerden que el teorema de Pitágoras a mí me permite hallar uno de los lados desconocidos, siempre y cuando yo sepa dos de ellos, ¿no? Ese es el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos respecto a esto. Me piden hallar la distancia del bote a la base del faro. Acá está mi faro, ahí está mi botecito, ¿no? Mi botecito. Recuerden, ¿qué me están pidiendo hallar? La distancia del bote respecto a la base del faro, ¿no?
Y gráficamente me dice que la altura del faro desde la base hasta la parte más alta de mi faro mide 50 metros. Y desde mi bote, si yo trazo una línea imaginaria hasta la parte más alta de mi faro, tiene una distancia de 130 metros cuadrados, ¿no? A mí lo que me están pidiendo es que yo halle la distancia del bote hasta la base, ¿no? Ahora, esa base, ¿no?, que yo estoy determinando con la altura del faro, forman un ángulo de 90 grados. Ahí está. Si forma un ángulo de 90 grados, quiere decir que acabo de formar un triángulo rectángulo. Y si yo he formado un triángulo rectángulo, entonces yo tengo que ver qué lados tengo. Tengo dos lados y me piden hallar el tercer lado. Entonces, utilizamos el teorema de Pitágoras. Lo primero que vamos a hacer es determinar la hipotenusa. Si él vale 90 grados, él es mi hipotenusa. Entonces, a base de eso, yo digo lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado, que es 130 al cuadrado, va a ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Eso lo sabemos por el teorema de Pitágoras. 130 al cuadrado sale 16.900, ¿no? 16.900. Y 50 al cuadrado sale 2.500 más x al cuadrado. Ahí está. Él pasa a restar. Entonces, cuando 16.900 menos 2.500 me va a dar 14.400, que debe ser igual a x al cuadrado. Recuerden que esta potencia pasa al otro miembro como raíz, porque la idea es hallar el valor de x, que va a ser igual a 120. Chicos, ¿cuál es la distancia desde mi bote hasta la base de la altura? Es de 120 metros. Esa es la respuesta. ¿Sí? Con respecto a mi ejemplo, ¿no? Ahora, siguiente ejemplo. Hallar la distancia del hilo como muestra la imagen. Es una cometa que parece que se ha enredado en la parte más alta de un poste, ¿no? Y acá está la persona que por ende lo estaba haciendo volar, todo eso, ¿no? Entonces, chicos, a ver, ¿qué observamos en la figura? Este es mi poste. Desde la persona, de la base de la persona hasta mi poste, dice que tiene una distancia de 50 metros. El poste es de 6 metros y ahí me piden hallar la distancia del hilo, ¿no? Desde la base de la persona. Entonces, ¿qué me doy cuenta yo? Primero, sé que hay un triángulo, pero hay que sí o sí verificar si es un triángulo rectángulo. El poste con la base, con el piso, sabemos que siempre forma un ángulo de 90 grados. Entonces, si forma un ángulo de 90 grados, estamos hablando de un triángulo rectángulo. Y si yo tengo que hallar la hipotenusa para poder utilizar el teorema, recuerden, él es el ángulo de 90 grados, y es mi hipotenusa. Entonces planteo, ¿qué tengo? Que x al cuadrado, que es la hipotenusa, viene a ser igual a los dos catetos al cuadrado. 6 al cuadrado más 50 al cuadrado. Ahí está. Entonces, ¿qué tengo? X al cuadrado igual a 36 más 2.500. La suma me estaría dando 2.536. O sea, x al cuadrado es 2.536. Recuerden que tengo que pasar a hacer una raíz, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? La raíz cuadrada de 2.536 me sería igual que decir 50,36, ¿no? X sería igual a 50,36 metros. Esa es la distancia de mi hilo. Ahí está. Ya he hallado la distancia. Esa es la distancia de mi hilo. ¿Qué he utilizado aquí? El teorema de Pitágoras nada más, para poder determinar los valores que me pedían. Listo. Seguimos recordando un poco. Ahora, no solamente tenemos dos catetos. Esos catetos también puedo determinar o tienen un valor, ¿no? Pero eso va a depender ya del ángulo. O sea que ahora vamos a relacionar los lados con el ángulo. ¿Qué me dice? Se tiene un triángulo ABC recto en B.
ahí está mi triángulo. Me dice que tengo un triángulo ABC, ahí está mi triángulo, pero recto en C. Entonces quiere decir, o recto en B, disculpe. Acá está el ángulo recto, el ángulo B, el ángulo A, o el vértice A, el vértice B y el vértice ABC, ¿no? Entonces me dice que el ángulo, ahí me dice, BAC es alfa. El ángulo BAC, o sea, este ángulo es alfa. Y el ángulo BC y A es beta. Este es el ángulo beta. Ya está, ¿no? Determinen los catetos según los ángulos. Aquí lo que yo ya necesito determinar es el cateto opuesto y el cateto adyacente, pero eso lo voy a determinar respecto a los ángulos. Entonces empezamos. Nuevamente tengo mi triángulo y voy a hallar el cateto opuesto y el cateto adyacente respecto al ángulo alfa. Ahí está. ¿Sí? Respecto al ángulo alfa. Entonces, chicos, recuerden, lo primero que siempre voy a hallar es mi hipotenusa. Si él es el ángulo de 90 grados, quiere decir que él es la hipotenusa. Este lado es la hipotenusa. Ahora, una vez que ya tengo la hipotenusa, hallo el cateto opuesto, que es lo que quiero. El cateto opuesto va a ser el lado que se opone al ángulo mencionado. En este caso, yo estoy hablando respecto al ángulo alfa. Si hablo respecto a él, quiere decir que el cateto opuesto es el lado opuesto a este ángulo. O sea, él. Ahí está. Él es mi cateto opuesto. ¿Ya? Cateto opuesto. Y por ende, el lado que queda sería mi cateto adyacente. Adyacente. Ya está. ¿Sí? Eso. Ya determiné el cateto opuesto, cateto adyacente de ese triángulo. Ahora, de igual manera, voy a hallar también los dos catetos, pero ahora referente a mi ángulo beta, ¿ya? Ahora tengo que hacer, pero referente a mi ángulo beta. Recuerden que él es 90 y acá está el ángulo beta. Entonces, lo primero que siempre yo trazo es mi hipotenusa. Él es 90 grados, él es mi hipotenusa. Entonces, voy a escribir, él es mi hipotenusa. Hipotenusa. Ahora, hay que hallar el cateto opuesto. Recuerden que el cateto opuesto es el lado que se opone al ángulo mencionado. Ahora estoy trabajando respecto al ángulo beta. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto? Su lado que se opone, o sea, él. Entonces, él viene a ser mi cateto opuesto. ¿Sí? Y por ende, el lado que queda sería mi cateto adyacente. Ya está, chicos. Entonces, ya tengo los catetos, ¿no? Pero miren algo en particular. Todos eran del mismo triángulo. Estos dos es del mismo triángulo. Pero el cateto opuesto va a variar respecto al ángulo mencionado. Él es mi cateto opuesto para alfa, en este lado. Pero para beta, el cateto opuesto es él, cambió. El cateto adyacente para alfa es este lado, pero el cateto adyacente para beta es este lado. Entonces, siempre recuerden que cuando tengo que hallar el cateto, tengo primero que percatarme cuál es el ángulo a trabajar. Listo. Entonces, con eso ya hemos sabido determinar los catetos respecto al ángulo. Entonces, vamos a lo que también nos están pidiendo. A ver. Entonces, como ya sabemos eso, entonces podemos trabajar y hallar las razones trigonométricas. ¿No? Existen 6 tipos de razones trigonométricas. Razones porque es la división de dos cantidades. En este caso, mis cantidades van a ser la longitud de los segmentos del lado del triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, yo voy a dividir las distancias de los lados del triángulo. Pero las razones se están relacionando a dos de ellas. Entonces, ¿cuáles son las razones? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Entonces vamos a determinar cada una de ellas respecto a su lado. Empezamos. El seno del ángulo mencionado en este caso es el ángulo teta. ¿Sí? Seno del ángulo teta. ¿Ya, chicos? Entonces, la forma más abreviada del seno es sen, del ángulo mencionado.
Entonces recuerden que cuando yo hablo respecto al ángulo, yo tengo que determinar los lados. Para el ángulo teta, L es su cateto opuesto. Para el ángulo de 90 grados, L es su hipotenusa, por lo tanto es el cateto adyacente. Ya determiné. Entonces, el seno de teta, ¿qué va a ser? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer, si este es mi hipotenusa, va a ser igual al lado B, mi cateto opuesto va a ser igual al lado C, y mi cateto adyacente va a ser igual al lado A. Le estoy dando un valor a cada lado, ¿sí? Para poder reemplazar. Entonces, ¿qué digo? Mi cateto opuesto sobre hipotenusa va a ser C sobre B. Entonces, yo reemplazo esa distancia. La siguiente razón es coseno de teta. Y lo abrevio con cos de teta. ¿Qué es? La relación de cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? A y la hipotenusa B. Entonces sería A sobre B. Siguiente razón, tangente de teta, que lo abrevio de esta manera. Y su relación es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto del ángulo teta, ¿quién es? C. Y el cateto adyacente es A. Quiere decir que es igual que decir C sobre A. La siguiente razón es cotangente de teta, que su relación es cateto adyacente sobre opuesto. ¿Quién es el cateto adyacente? A y el cateto opuesto C. Entonces quiere decir que su razón es A sobre C. La siguiente razón es secante de teta, abreviado como el término sec de teta. ¿Sí? ¿Cuál es su relación? Hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Quién es la hipotenusa? B. Cateto adyacente A. Su relación es B sobre A. Cosecante de teta es hipotenusa sobre cateto opuesto, que es B sobre C. Ahí está. Entonces, yo relaciono mis 6 razones trigonométricas con respecto a los 3 lados de mi triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, ahí ya estoy relacionando ángulo con lados. ¿Sí, chicos? Entonces, de esa manera ya conocemos las razones. ¿Se deben aprenderse las relaciones? Sí, tienen que aprenderse las relaciones para que de esa manera ustedes puedan determinar la razón respecto a sus lados del triángulo. Ahora, conociendo esto, vamos a ver qué me están preguntando en la siguiente diapositiva. A ver. ¿No? Ejemplo. Hallar las 6 razones trigonométricas del ángulo B de un triángulo rectángulo. Ahí está mi triángulo rectángulo. Recto en C me están diciendo. Entonces, yo aquí voy a formar el ángulo recto, o sea, el ángulo de 90 grados, y dice que es en C. Ahí está el vértice C, acá va a ser mi vértice A y mi vértice B, ¿no? Quieren que yo halle las 6 razones de este triángulo. Me dice que el lado A vale 12, el lado C vale 13. Chicos, voy a relacionar los lados respecto a los vértices. Si este es vértice B, él es mi ángulo B. Si él es vértice A, es mi ángulo A. ¿Ya? Para el vértice A se le va a poner el lado A minúscula. Para el vértice B se opone el lado B minúscula. Y para el vértice C, que viene a ser mi ángulo recto, se le opone el lado C. Ahí está. Me dice que este lado mide 12, ahí está en los datos, y este lado mide 13. Y a mí me piden hallar las 6 razones trigonométricas. Para yo poder hallar las 6 razones, yo necesito conocer los 3 lados del triángulo rectángulo. ¿Ya? Los 3 lados. Entonces, ¿qué pasa? Me falta hallar el tercer lado. Entonces, como me falta hallar el tercer lado, nosotros ya hemos visto cómo determinar ese tercer lado. ¿Qué debemos utilizar? El teorema de Pitágoras, que me dice, hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Chicos, ¿quién es la hipotenusa en mi gráfico? La hipotenusa en mi gráfico, chicos, vendría a ser el 90 grados, lado que se opone. Entonces, ya puedo hablar y decir lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado, que es 13 al cuadrado, es igual a un cateto
que le voy a llamar que es 12 al cuadrado, más el otro cateto, que es el que quiero hallar, b al cuadrado. 169, ya las potencias, L es 144 más b al cuadrado. Ahí está, chicos. El pasa a restar que tengo, 25 sale la diferencia, que es igual a ¿qué? A b al cuadrado. Por lo tanto, b, ¿cuánto vale? 5. Ya hallé el valor de ese cateto, que vale 5. Una vez que yo ya tengo, pues, todas las, todos los lados, yo ya puedo hallar las razones. Ahora, el dilema es el siguiente. Mis razones están en la anterior diapositiva. Nos recordamos, muchas veces nos olvidamos respecto a las relaciones porque los tenemos que saber como lo sabemos las multiplicaciones. Entonces yo lo que voy a explicarles es una forma de recordar. Así yo me acuerdo. Yo me recuerdo utilizando ¿cómo se llama la frase, no? Coca, coca, helada, helada. Lo voy a escribir. Miren. Coca, coca, helada, helada. Me voy de izquierda a derecha al inicio. Me voy de izquierda a derecha. Coca, coca, helada, helada. Ahora, regreso de derecha a izquierda. Pero ahora debajo de lo que ya escribí. Coca, coca, helada, helada. ¿Ya? ¿Qué he formado aquí? Mis razones, o sea, las relaciones de mis razones. Co significa cateto opuesto y K significa cateto adyacente. ¿Qué significa H? La hipotenusa. Entonces, yo ya hallé las 6 razones trigonométricas. Miren, ¿ves? Lo único que sí hay que tener presente es que cada uno de ellos está en el orden de mis razones. El primero es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahí está. Entonces yo ya tengo mis 6 razones. De esa manera yo siempre recuerdo las 6 razones trigonométricas. Entonces empecemos a hallar. Hallemos el seno. ¿De qué ángulo me dice? Del ángulo beta. Entonces, chicos, lo primero que tenemos que hacer. ¿Quién es el cateto puesto aquí? Ya sabemos que C es la hipotenusa. Eso lo tenemos en claro. Entonces lo voy a escribir acá. Sabemos que él es la hipotenusa. Ya está. ¿Quién es el cateto opuesto? Pues chicos, aquí está el ángulo B que voy a trabajar, por lo tanto su cateto opuesto es el lado que se le opone. Entonces ya tengo, él es el cateto opuesto, ahí está. Por ende, ¿quién viene a ser él? Mi cateto adyacente. Tenemos que reconocer nosotros los catetos para poder hallar las razones. Entonces, ahora sí puedo hallar mis 6 razones. Seno del ángulo beta, porque estoy trabajando respecto a él. ¿Qué me dice que es el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? 5. Hipotenusa 13. Reemplazo. 5 sobre 13. Ya está. Seguimos. Coseno de beta. Coseno de beta, ¿qué viene a ser? Miren la relación. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente 12, hipotenusa 3. 12 sobre 13. Tangente de beta. ¿Qué sería? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? 5. Cateto adyacente, ¿quién es? 12. Entonces lo que estamos viendo, estamos reemplazando. Ahora, ¿qué sigo? Cotangente de beta. La cotangente de beta, ¿qué sería? Acá está la cotangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente, 12. Cateto opuesto, 5. 12 sobre 5. ¿Qué tengo ahora? Secante de beta. ¿No? ¿La secante qué es? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa 13, cateto adyacente 12. 13 sobre 12. ¿No? Ahora voy a la cosecante de beta, que es hipotenusa sobre cateto opuesto, que es 13 sobre 5.
Ahí está. Ya hallé mis 6 razones trigonométricas. Si ustedes se dan cuenta también, miren, tangente y cotangente se relacionan entre ellos. Miren, es la inversa, está contrario. Tangente y cotangente, cosecante y secante, seno y cosecante, si se dan cuenta, viene a ser las inversas de cada uno de ellos. A ellos se les llama razones recíprocas, porque al multiplicar esas dos razones, siempre me va a dar una. Esa es una propiedad de las razones trigonométricas, ¿sí? Pero solamente es el seno con el cosecante es recíproco, coseno con secante es recíproco, y tangente con cotangente es recíproco, porque al multiplicarse siempre me va a dar o el valor es igual a 1, ¿ya? Entonces ya tenemos este ejercicio. Vamos a nuestro siguiente paso. A ver. Ejemplo, en el siguiente gráfico me piden hallar la longitud de la escalera. Chicos, para resolver este siguiente ejercicio lo vamos a resolver en el siguiente video.